El objetivo de estas llamadas, ¿vale? De juntaros aquí a vosotros hablando sobre un tema hoy, es buscar que compartáis vuestras experiencias, porque hemos visto que muchas veces se nos pide eso en empresas, que digamos, ¿y esto en otra empresa cómo se dice? ¿Vale? Y vemos que hay a veces dudas de cómo se debería hacer una cosa y quizás nos basamos en lo que se dice en un sitio y creemos que eso es la realidad absoluta. Cuando lo que creemos es que en cada contexto pues siempre hay formas diferentes de hacerlo, ¿no? Entonces, hoy de lo que queremos hablar es del rol de Scrum Master en la organización y la razón de por qué hablar de esto y un poco por qué empezar con esto, porque es la primera vez que estamos haciendo estas llamadas, fue porque, bueno, hablando entre nosotros, incluso veíamos que muchas veces pues hay un poco de confusión, de, no, pero ¿qué tiene que hacer un Scrum Master? Especialmente, por ejemplo, cuando entras en una empresa nueva, ¿vale? ¿Qué es lo que debería hacer? Yo me ciño a lo que, bueno, quizá se ven dos versiones. Me ciño a lo que dice el libro o me ciño a lo que he estado haciendo en otro sitio. Entonces empiezas ahí a chocar y es un poco difícil, ¿vale? Entonces, por eso hoy estáis aquí, porque creemos que podéis aportar visiones diferentes y tampoco esperamos que ninguno de vosotros gane, ¿vale? Aunque con el sol detrás gana Chess, pero no tiene por qué. El ambiente. Exacto. Pero sobre todo es compartir. Y para vosotros lo que esperamos que os llevéis es pues puntos de vista diferentes y hay otras formas de hacerlo hay otras formas de definir este rol de Scrum Master en otros contextos. ¿Okay? Para seguir me gustaría, mira, ya tenemos otro sol. Seguro que en los stickers hay solos, ¿eh? Estoy seguro. Un poco para que lo veáis. Los que estáis viendo el vídeo, bueno, es igual. Es que no, tarda un montón. ¿Qué es lo que iba a decir? Sí, a nivel, para continuar ahora, haríamos una ronda presentándonos, ¿vale? Si queréis empiezo yo, que quizás debería haber empezado antes. Yo soy Dani Terril y, bueno, llevo dentro del mundo Agile desde el 2010 o así. Empecé ya desde el principio casi en un rol cercano a lo que supuestamente es Scrum Master o que me decían que era Scrum Master, lo cual tampoco acababa de ser viendo lo que luego he estado viendo. Pero bueno, pues son 7 años ya moviéndome en esto que creo que he visto bastante y es bastante interesante. Me gusta mucho y por eso me quiero enfocar y trabajar enfocado a esto. ¿Quién quiere ser el siguiente? Yo mismo. Bueno, soy Chess Planéis. Empecé hace tiempo, ya siempre he estado trabajando en la parte relacionada con tecnología, ¿no? Empecé siendo frontend, luego backend, luego lead backend, luego llevar equipos y ¿no? Ha sido como una evolución de ver que también la forma en la que yo llevaba los equipos como lead era un poco, digamos que no era el típico técnico que picaba mejor que nadie, sino que era más, me he dado cuenta de que la gestión con personas se me daba mejor que no picar código. Y desde hace 4 años estoy haciendo de Scrum Master Agile Coach, llámale como quieras, que este es otro debate de otro día. Y también a la vez en la organización tal como estamos, inicialmente empecé haciendo solo de Scrum Master y ahora mismo hago tanto de Scrum Master como de Technical Manager, que está junta a la figura, hace las dos partes. Ok. Gracias. Pues ya continúo yo. Mi nombre es Bruno Terra. Tengo en el mundo de desarrollo de software unos 6 años más o menos. Soy programador, empecé como backend developer, de ahí pasé a iOS developer. Y tengo en el mundo del agilismo, trabajando como developer también, unos 3 años en total, de venir de tradicional, de waterfall a esto de ágil y ver que funciona y que todo es súper diferente y que es como un cuento de hadas que dices, ¿de verdad? Pues sí, mira. Y bueno, me enamoré un poco y hace un año que empecé a trabajar como Scrum Master con un par de equipos. Bueno, desde entonces ya decidí que atrás la programación, a partir de ahora, esto me llama mucho más, me llena muchísimo más. Ok, gracias. Ok. Pues mi nombre es Xavi Albaladejo. Empecé en esto del Agile en el 2002, hace ya 15 años. Utilizamos integración continua,
hacíamos sprints, le enseñábamos cada 2 semanas lo que hacíamos a nuestro cliente y nos cambiaba todas las prioridades, pero él quedaba contento, cosa que me sorprendía mucho. Dije, ¿cómo es posible que esto funcione? Y nada, y ahora actualmente pues ayudo a grandes organizaciones a cambiar su organización, de hecho, su estructura organizativa para estar mucho más orientada a valor, equipos multidisciplinares, cambio cultural, poner cosas también de cambio de product management, esencialmente todo esto, y evidentemente esto no lo hago yo, esto se hace con un equipo de personas, agile coaches, especializados cada uno en su parte, y bueno, y esto es en lo que estoy ahora. Muchas gracias, Xavi. Para empezar un poquito, si queréis, mantenemos el orden que habéis hecho de la presentación. Lo primero que me gustaría, antes de directamente lanzar la pregunta, la primera, es comentaros que la intención es hacer como 30 minutos, tampoco mucho más, porque si no luego va a ser difícil. Pero que yo lanzaré una pregunta, como mucho 2, y luego entre vosotros comentad y preguntad y lo que haga falta, ¿de acuerdo? Okay. Vale. La primera pregunta que teníamos es ¿cómo es el Scrum Master en tu organización? ¿Chesk? Vale, pues disparo yo. Básicamente venía siendo el Scrum Master un poco de libro de ayudar a los equipos a intentar ser lo más eficientes posibles y hacer toda esta parte más, veníamos por decir algo del Project Management, un Project Management reconvertido. Y últimamente hemos juntado esta parte de Technical Management, de llevar personas, etc., junto con la parte de Scrum Master y Agile Coach, y tiene como una dimensión mayor, ¿no? No solo es llevar al equipo, sino también ayudar a la compañía a que todo funcione, que las piezas encajen y que el agilismo no sea solo una parte de tecnología, sino que acabe coordinando con todo el resto de partes de la empresa. Ok. ¿Bruno? Bueno, para mí yo tengo 2 mundos. Yo trabajo en una consultora y estoy como externo en otra. Entonces, en mi empresa real, el Scrum Master es un poco inexistente. No se maneja tanto el tema Agile, el tema de Scrum en la empresa como soy, sino es algo que otras empresas están pidiendo y, vale, yo te consigo uno, te lo doy. Más o menos es así. Y en el cliente donde estoy, sí se está invirtiendo un montón en adoptar una filosofía ágil. Pero el Scrum Master no deja de ser un poco ese punto de contacto, ese semi-manager que tiene que estar consciente de todo lo que está pasando, el que tiene que velar porque las cosas más o menos salgan bien. O sea, no termina de estar bien definido un Scrum Master como Scrum Master de libro, sino que sigue siendo la transición entre un manager antiguo y lo que vendría a ser un Scrum Master académico. Ok, gracias. Xavi. Bueno, aquí la filosofía más que nada es conseguir un equipo de alto rendimiento, ¿no? Y el Scrum Master pues tiene que conocer muy bien a las personas, conseguir que piensen juntas. O sea, al final la riqueza se consigue, cada uno conoce muy bien su ámbito y cómo combinar eso, ¿no? Para conseguir algo todavía mucho mejor, no es casi mágico, o sea, hay que conseguir esa magia. Cuando hablo de todos me refiero con el Product Owner y cualquiera de los integrantes del equipo. Y otra cosa también bastante importante es intentar descargar al máximo del Product Owner de cualquier cosa, digamos, más operativa y de facilitación, incluso organizativa, y dejarle tiempo para, precisamente darle tiempo al Product Owner para que haga lo más importante que se le pide, que es conocer cuál es el valor de lo que hay que hacer y priorizarlo. Vosotros, a la hora de... O sea, yo os he lanzado la pregunta esta. ¿Creéis que si yo le lanzara esta misma pregunta a alguien de vuestro entorno, en vuestras organizaciones, daría la misma respuesta o daría algo diferente? ¿Y cuál sería? Depende un poco a quién se lo haga. Si, por lo menos donde estoy yo, si se lo haces a una persona que forma parte de un equipo de desarrollo, te puede dar una respuesta muy diferente a alguien que trabaja en el área de management. O sea, la visión no considero que sea completamente compartida, ¿vale? De pronto es un tema de madurez de equipos y madurez de empresas, pero la visión difiere un poco. Tipo, bueno, él tiene que ser el encargado de tal. Sí, pero no, pero a mí me parece que, entonces, depende a quién se lo preguntes, puede que concuerden con lo que dije y otro quizás no. Y bien, los 2 ejemplos que me has puesto, me podrías decir, por ejemplo, el developer, ¿qué te diría? El developer,
esto va a ser un poco chistoso. El developer puede ser que te diga que el Scrum Master es esa persona que no está muy claro qué es lo que hace, que manda links y está hablando de cosas positivas y empujando al equipo, que parece un motivador como un cheerleader, pero que no tiene muy claro qué es ni para qué está ahí. Y el manager pudiera ser más, sí, es el encargado de que el equipo tire para adelante. O sea, es la persona que está ahí para hacer que el equipo vaya mejor. ¿Vale? Sí, estoy un poco de acuerdo con esto que decías. Justamente si preguntas al developer, que es el que más trabaja en el día a día, digamos que hay como dos visiones, ¿no? Como has dicho, si hablas con los developers, con el equipo que está en tu día a día, igual sí que respondería algo más de tipo funcional y de tipo, pues sí, hace que los meetings sean cuando tocan, hace que el equipo sí más o menos tenga en cuenta una serie de cosas para ver cuál es el compromiso del equipo. De mi caso dirían que es el pesado de os habéis comprometido a esto o no os habéis comprometido a esto. Pero si preguntas en la otra parte, en la parte más de, como decías tú, de management, o no, yo diría que no sea tan directamente del departamento técnico, bueno, pues sí que diría así, pues es el encargado de ver cómo se organizan los equipos, cómo se dejan de organizar, cómo interrelacionamos y cómo buscamos cómo hacemos que funcione el engranaje entre tecnología y no tecnología. Pues un poco esta parte. Son como dos visiones que al final son complementarias porque también tu trabajo con ellos es distinto. No es el mismo trabajo que haces con un developer que haces con alguien de producto o que haces con alguien de finanzas o de recursos humanos. Son trabajos distintos. Entonces, cada uno ve la parte distinta. ¿Qué cosas, podríais darme algún ejemplo de cosas que os pidan, por ejemplo, los managers? Porque en el caso de los developers sí que habéis concretado bueno, que agenda reuniones o que me hace que las reuniones sean divertidas. Desde el punto de vista de management o desde el punto de vista de quizá del resto de la organización, ¿qué cosas se piden fuera de hacer que el equipo funcione o hacer que el equipo, me parece, Xavi, tú has dicho, que sea un equipo de alto rendimiento? ¿Qué cosas concretas se le pide al Scrum Master en vuestras Pero organizaciones? fuera de lo que entenderíamos como un Scrum Master de libro. ¿Te refieres a eso? En vuestro caso en concreto. Yo llevo un tiempo también trabajando en empresas bueno, que contratan servicios de otros, ¿no? De otra gente y, bueno, se les ofrece también equipos Scrum. Y lo curioso es que las empresas hay empresas de servicios, no todas, pero que no acaban de tener claro lo que es un Scrum Master. Entonces, de repente, te bautizan a alguien como Scrum Master y ya tienen un Scrum Master. Simplemente porque le han puesto el nombre, pero están haciendo exactamente lo mismo que antes, ¿no? Y oyes cosas tan aberrantes como, no, si el Scrum Master va a estar todo el día pegado al Product Owner, mientras los developers están en otro sitio trabajando, ¿no? Y digo, esta gente no han entendido absolutamente nada de qué va todo esto. O sea, me están poniendo un project manager, analista funcional, pegado conmigo, pero es que no iba de esto la película. Y además, esta gente me está haciendo de proxy. O sea, me está cogiendo la información y filtrándomela directamente, cuando era la antítesis de lo que queríamos hacer, que era que todo el mundo participase, oyese desde el primer minuto qué es lo que hay que hacer, en qué consiste el por qué, pudiendo preguntar directamente y combinando sus mentes, ¿no? O sea, siguen haciendo lo mismo de antes, con el mismo patrón, y lo único que han hecho ha sido cambiar el nombre. Y esta es una cosa que sí que de manera todavía existe. ¿Os suena a los demás esto? ¿Son cosas que os piden a vosotros? Bueno, sí que hay algún caso también, es dependiendo de la persona con la que trates, ¿no? Pues sí que hay casos de product owner, que es lo que dices, que estás entre medio de las dos aguas, que no acaban de tener muy claro qué se espera de ellos, y es como, no, tú vas a hacer que el equipo haga lo que yo diga y no, vamos a trabajar, el equipo somos todos, en lugar de tú y el equipo somos... Entonces sí que hay un trabajo también extra, esto que se pide un poco de, pues esto, de hacer que se junte todo y que tenga sentido. Es decir, sí que estoy de acuerdo con Xavier en lo que decía, ¿no? Que a veces los namings o por cambiar 4 palabras ya estamos arreglados y no, somos más ágiles que nadie, porque de esta lista de 20 palabras me las sé todas. Vale, pero no es eso, y entonces tenemos esta parte también de explicar un poco, de hacer un poco de esta transición, y para mí una parte importante es esto, definir equipo. ¿Qué es equipo? Vale, son los developers. Además de buscar unos developers que pueden encontrar la función de lo que me estás pidiendo tú como producto, tú vas a entrar dentro del equipo, te voy a integrar
vamos a intentar todos juntos ir a conseguir lo que tú pides como productor, que al final tu trabajo es, como decía, encontrar valor, ¿vale? ¿Qué es lo que da más valor? Esta parte, vale, pues entre todos haremos ir hacia allí. Y entonces sí que esta parte de ellos, nosotros, sí que a veces se da el caso. Y esto, tal como lo planteas, parece una solución en el caso de que haya alguien que quizá tenga dudas, ¿no? de qué es lo que debería hacer. Entonces, una buena solución es integrarlo dentro del equipo y trabajar el concepto de la definición, de qué estamos hablando. ¿Qué otras alternativas habéis puesto en práctica para, precisamente cuando hay alguien que viene y no entiendo qué es lo que haces? ¿Qué habéis hecho para, o qué hay dentro de vuestro contexto, entorno, organización, como quieras llamarle, que te permite o te facilita eso? Porque a veces, no sé, podría ser, sí, pero yo le suelto el rollo y el tío pasa de mí. No sé si queréis contestar vosotros. Bruno, va. Xavi. Yo creo que hay un trabajo importante en empezar bien, ¿no? Y a todas las personas que van a trabajar de esta manera, explicarles bien qué se espera de cada uno y cuál es el rol. Y a cada uno en particular y a todos en conjunto, que sepan qué es lo que se espera de ellos, que al final es lo justo, ¿no? Estas son las reglas del juego, todos las conocemos y a partir de ahí podemos saber si estamos alineados o no, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que para muchos es un cambio importante en lo que han venido haciendo hasta ahora y, por ejemplo, con formaciones y cosas de este estilo no va a cambiar demasiado la cosa, porque cada uno tiene su propia inercia. Aquí yo creo que la manera que creo que funciona mejor es el tema del coaching, ¿no? Es ir con una persona que realmente lleve tiempo haciendo esto y sea capaz de llevarte, aconsejarte y hacerte pensar en si estás haciéndolo o no y te enseñe, pues eso, todas esas maneras diferentes de hacerlo y de pensar. O sea, creo que el cambio puede ser bastante grande y puedes tener bastantes modelos mentales un poco antiguos y o vas con alguien que te acompañe o es complicado. Sí, un poco más en la misma idea. Nosotros cuando planteamos, explicamos cuáles son los roles, cuáles son las competencias de cada quien, igual el Scrum Master, que es un poco difuso, te dice, bueno, es un facilitador, es un coach, que son conceptos que no son tangibles, o sea, eso yo no lo puedo traducir en tareas, por lo cual nadie puede decir, ok, tú lo que tienes que hacer es A, B, C y D, que es a lo que estás acostumbrado en el desarrollo de software. Tienes una lista de tareas y vas haciendo y terminando. Es muy tangible. Entonces, un ejercicio importante que hacemos aquí es que si hay algo importante en los equipos es que empiecen a asumir responsabilidades y muchas veces cuando no consideran que es su responsabilidad o es algo que no quieren hacer, muchas veces aparece la figura del Scrum Master como, mira, hay que hacer esto, ¿vale? Te toca a ti. ¿Por qué? Porque tú, si no, ¿qué es lo que haces? ¿Sabes? Y el ejercicio que hacemos es un poco de, vale, si es esto lo que hay que hacer, ¿por qué es algo que dependa de alguien más? Porque es algo que no puedes hacer tú. ¿Cuáles son los limitantes? ¿Esto te parece de verdad que es algo que no puedes manejar por ti mismo? Y entramos ya un poco a la parte que está diciendo Xavi de coach, ¿no? De invitar a la persona, de traerla a que se plantee un escenario diferente donde no existe este ente que se encarga de cosas y que es un jefe y que resuelve, sino que tú mismo tienes el poder de tomar decisiones, de quitar bloqueos, de hacer. Y este para mí es el cambio que es más grande a nivel de persona y el más complicado también. Una vez que logras esto, ya todo lo demás fluye muchísimo más fácil, pero hasta que no logras hacer que la gente vea que puede tomar decisiones y puede dar el paso a ellos sin necesidad de que alguien le dé la palmada en la espalda y le diga si es esto lo que tienes que hacer, más complicado. ¿Y cómo? Perdón. No, básicamente iba a decir también un poco parecido. Nosotros lo que planteamos cuando llega alguien nuevo, y llevamos tiempo ya rodando, intentando ser lo más ágiles posibles dentro de cómo funcionamos, y entonces mucha de la gente ya está en esta inercia, que a veces también hay un trabajo ahí importante de gente que está dentro de la ola y no sabe exactamente por qué está haciendo las cosas, pero las está haciendo. Y nuestro papel un poco es de recordar de vez en cuando, vale, hacemos estas rutinas, hacemos estas cosas, pero son por algo, no son porque está definido y así vamos a seguir hasta el infinito. Entonces, sí que intentas un poco ir cambiando, ir que la gente vaya viendo por qué haces las cosas. Cuando entra alguien nuevo, sí que hacemos una sesión formativa que explicamos, como decía Xavier, pues todos cada rol, qué función tiene, qué se espera, qué no se espera. Pero para mí esto, digamos que yo veo que es incluso hasta más fácil cuando llega alguien que no está corrompido, que no ha tenido una versión ya previa, que le explicas y dices, vale, se espera esto es muy fácil, que cuando alguien está dentro de
fluye ya con la parte esta de tengo estos ritmos. No, yo ya sé de esto porque llevo haciéndolo 5 años. Vale, pero ¿sabes por qué estás haciendo esto? No, pues está clarísimo. Hacemos la daily y entonces venimos y explicamos. Entonces, hay un trabajo también importante del Scrum Master, creo que es esta parte de, aunque estés metido dentro del vagón, explicar el tren hacia dónde va y por qué estamos en este tren, básicamente. En línea de esto, creo que hay una cosa bastante importante y es es hacer que el sistema sea sostenible. O sea, el Scrum Master, tendría que llegar a ponerse detrás del equipo, ¿no? Y que el equipo hiciese las cosas que tiene que hacer, o como equipo, simplemente porque ya ha crecido, ya, digamos, ha ganado una ownership muy fuerte sobre la responsabilidad que tiene, la mejora, etcétera. Y eso no quiere decir que el Scrum Master no tenga por qué estar, pero lo que quiero decir es que para que el sistema sea sostenible, cuanto más distribuido y más afianzado esté la responsabilidad sobre esto, sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo y cómo mejorarlo, mucho mejor. Yo a veces pienso en la idea, parece bastante simple, ¿no? Pero sí que a veces hago pensar, ostras, si este equipo fuera en el que estoy ahora o el que estoy viendo, fuera una startup, ¿cómo lo harían ellos? O sea, ¿realmente se dejarían llevar o tomarían responsabilidad sobre eso? ¿O se implicarían más? ¿Le darían una vuelta? ¿Rechazarían a un miembro del equipo incluso? ¿O evidentemente ellos serían los que harían el recruiting de una persona dentro del equipo? O sea, un poco la filosofía de esto es algo que nosotros nos creemos como equipo y queremos hacerlo bien y es nuestro. O sea, es casi como una startup. O sea, y tenemos que cuidarlo para que esto siga adelante y pensar todos juntos que vamos juntos. Justo cogiendo... Perdón. No, Dani. No, sí, yo solo es para alimentar la conversación, pero si ya seguís, yo no tengo problema. Básicamente lo que iba un poco a añadir, los momentos más de satisfacción como Scrum Master, Agile Coach o como lo quieras llamar, un poco es cuando te encuentras con un equipo que te plantea algo. Ostras, podríamos mejorar el tema de, yo qué sé, propuestas para mejorar el sistema que vienen del propio equipo, tú no dices nada y de repente ves, surge la magia y alguien dice algo, propone algo y dices, sí, conseguido. Podríamos hacer la demo en lugar de hacer así, y dices, ostras, no he dicho nada, han ido allí, han llegado ellos solos y me han propuesto algo. Perfecto, ese es el camino un poco. Yo pienso siempre en el efecto de Mary Poppins, ¿no? Que llega, hace su trabajo, inculca una serie de ideas, una serie de cosas y luego mágicamente te vas y eso debería seguir funcionando porque han entendido por qué se hacen las cosas y esta parte, ¿no? De repente hacen una propuesta, o sea, perfecto. Yo el día que me proponen algo, ¿no? En lugar de la propuesta que haces tú, yo haría así. Perfecto, hemos ganado, hemos hecho un paso más, ¿no? Es el hecho de, lo han entendido, lo han integrado y son capaces de expresar una opción que sale de ellos y no del Scrum Master que tiene que decir hay que hacer A o hay que hacer B. Para mí deberíamos decir poco y deberíamos dejar que la gente hiciera. Lo que pasa es que inicialmente sí que hay una parte que, pues esta parte que tienen que ir integrando el sistema o la forma de trabajar. Yo quería preguntarles, no sé, Dani, si ¿puedo controlar yo o qué? Yo sí. Me puedes cortar cuando quieras, como si no estuviera. Vale. Preguntarles en sus organizaciones, al final nosotros nos enfocamos mucho en los equipos, en que vayan tomando responsabilidades, etcétera, pero sí es cierto que los equipos se desenvuelven en un entorno laboral que es mucho más complejo que el equipo en sí. Y también hay muchas veces que hay que hacer un trabajo muy grande fuera del equipo para que ellos puedan empezar a tomar responsabilidades, para que empiecen a formar parte de los procesos de selección, por ejemplo, se les tiene que dejar, ¿vale? No puede venir alguien después a dar collejas de por qué ellos están haciendo lo que están haciendo. Ustedes como Scrum Master en sus organizaciones, cuando hablan fuera del equipo, ¿se espera que hagan ese trabajo? O sea, los ven y dicen, vale, ¿tiene sentido que esta persona se esté acercando a mí para que nosotros cambiemos la forma en la que estamos trabajando? O no, tú eres Scrum Master, tú eres para el equipo. O sea, a mí no me hables porque tú conmigo no tienes nada que ver. Tu focus tiene que ser el equipo y no fuera de él. Bueno, básicamente lo que os comentaba de que en nuestro caso el rol ha cambiado de Scrum Master a Agile Coach y Technical Management, va un poco en esta línea de intentar empoderar y tener esa perspectiva también. Yo que sé, al final llega un punto que para dar un poco de potencial al equipo, que sean autosuficientes, que puedan hacer una serie de cosas, al final necesitas lo que decías, ¿no? Hablar
yo qué sé, yo he tenido que hablar con recursos humanos para, no, queremos hacer, yo qué sé, matriz de delegación, queremos saber hasta qué punto pueden decidir, no pueden decidir, y hay cosas que chocan directamente con la compañía, con lo que decida, es una decisión de toda la compañía, transversal, no solo del área técnica. Entonces sí que tenemos este papel de hablar y decir, vale, queremos hacer esto, por esto, por esto, por esto otro. Al principio era como que decís colgaos, pero sí que hay una parte que es importante, que si no tienes este rol y esta posibilidad de al final, para hacer empowerment de las personas, necesitas, he encontrado que necesitas tener esta capacidad de poder cambiar cosas que a veces, si estás muy reducido, no es posible. Llega un punto que te paras y hay una pared que no puedes pasar. Yo ahí creo que hay una cosa que es fundamental, que es para que todo esto al final sea factible, es la cultura de la organización, ¿no? O sea, es una organización en la cual vamos a probar, ¿por qué no? Es una cosa normal, ¿no? Vamos a intentar hacer las cosas mejor, ¿no? Que se desafíe a sí misma, que ponga esto en valor, ¿no? En lugar de decir, no, tenemos unos procesos estrictos a los cuales hay que ceñirnos y por los que nos evalúan, ¿no? Entonces, es como un poco la antítesis, ¿no? De la empresa tradicional, ¿no? Entonces, bajo ese punto, por lo menos lo que tiene sentido es que como mínimo, y que tampoco no es el punto, o sea, tiene que ser más allá, lo que son los Scrum Masters y los Agile Coaches son como los responsables de que la mejora continua transversal entre equipos suceda. Eso como pero idea ultra básica. Y después el desafío es cómo conseguir que eso en realidad sea de todo el mundo. O sea, crear mecanismos para que la mejora salga de cualquier persona y sea capaz de articularse dentro de un marco en el que todo el mundo, pues más o menos, vea que todo eso tiene un mínimo sentido. Pero que facilite todo, en todo momento, facilite el ¿por qué no? Vamos a probar algo. ¿Te contesta la pregunta, Bruno? Sí, la verdad que sí. Era un poco ver si realmente, más allá de conceptualmente, lo que significa ser una Scrum Master, un Agile Coach, si a la práctica, a la hora de verdad cuando te acercabas había un rechazo o no. O sea, porque claro, sí que sabemos que tiene que existir esta cultura, pero si no está, si no está no podemos avanzar, que es lo que está diciendo. Y aquí hay un tema importante, y es que normalmente los mecanismos de mejora continua así fuertes y bien digamos, anclados en la organización, no, o sea, aunque todo el mundo, digamos, se llena un poco la boca con la mejora continua y tal, cuando hay una parte bottom-up fundamental, muy fundamental, no está sucediendo, ¿no? O sea, realmente no hay mecanismos estructurados que te permitan que todo el mundo pueda aportar de manera natural, que haya un sistema de, digamos, de recogida de esa información para precisamente llevarla a management, para que el management tenga información de decir, ostras, esto es lo que más duele, vamos a cambiar todo lo que puede ser organizativo para permitir que los equipos corran, ¿no? Todos esos mecanismos yo creo que están bastante muy incipientes en muchas organizaciones o incluso bajo el radar, ¿no? No tienen ese reconocimiento. Por lo que es curioso, porque por otro lado te encuentras roles como COOs, ¿no? Chief Operations Officers, que no tienen a lo mejor ese rol debajo o esa responsabilidad tan explícita, ¿no? Hablan más de lo que es digamos, el resultado de, digamos, más relacionados con los procesos o no sé, o incluso, no sé, con otros tipos de mecanismos, pero no con el bottom-up puro, que al final es donde donde se hace el trabajo, en la trinchera. Okay. Me gustaría recuperar una cosa que, bueno, casi que habéis comentado los tres, pero me quedo con Cesc. Habéis dicho que el papel del Scrum Master al final va cambiando, ¿vale? Va cambiando, depende de la madurez del equipo. ¿Cómo influye esto a la hora de explicar de cuál es el rol del Scrum Master? ¿Creéis que influye o no influye? Porque a lo mejor si tú defines el rol como una serie de cosas que tienes que hacer y esta serie de cosas que tienes que hacer van a ir cambiando durante la evolución del equipo, ¿cómo se explica eso a la otra gente para que lo pueda entender? ¿Se entiende la pregunta? Porque veo mucha cara de... ¿Puedes repetir la pregunta? Vale. Habéis comentado que el rol de Scrum Master
va cambiando dentro de la vida de un equipo. Que al final, el objetivo final es que el equipo pues, sea eso, autosuficiente, que sea quizás hasta autogestionado, ¿vale? Ese es el punto ideal. Pero entiendo que durante la vida de ese equipo van a cambiar las cosas que este Scrum Master está haciendo. ¿Sí? Sí. Uy, perdimos a Chesk. Perdimos a Chesk. Chesk directamente dice, es que no lo entiendo. Es que no. Apagar conversación. Yo corto como si me voy nada. a casa. Y... Aquí no se va a notar. Ya está. Entonces, bueno, un poquito, ¿cómo esto puede ser un problema también a la hora de explicar? O sea, imagínate que yo tengo mi empresa y acabo de empezar con esto ayer porque me han dicho que mola y venga, vamos a probarlo y me tenéis que explicar qué es lo que hace Scrum Master. Entonces, ¿cómo explicaríais esta transición? Porque si no, yo a lo mejor te diría, pues si vais a desaparecer, ¿por qué tenéis que estar? Desaparecer, entre comillas. Vale. Yo, primero, me parece importante, para mí, por lo menos, no creo que sea algo lineal, es decir, la evolución no es que primero eres un profe, después pasas a ser un coach, no creo que sea lineal. Yo creo que siempre es cíclico. Hay momentos donde tienes que tomar una postura, hay momentos donde tienes que tomar otra, y eso va cambiando dependiendo la situación puntual en ese momento del equipo. Y lo que sí creo es que no va a ser tan complicado de explicar al equipo cómo esto va cambiando si el equipo va madurando contigo. De pronto es más difícil de explicar a personas que estén fuera, alguien que venga y diga, yo te vi hace 3 meses y estabas haciendo esto y ahora, ¿por qué no? Pero si no, o sea, si es el equipo que está contigo, va a crecer contigo, se darán cuenta ellos mismos y las personas que vengan de fuera tendrás que empezar el ciclo una vez más. Tendrás que ir a la parte de enseñanza y poco a poco es como si tuvieses un equipo nuevo. Ir educando a esa persona hasta que entienda cómo se llega al punto en el que estamos ahora. O sea, me parece a mí. Vale, dejadme un momento, voy a dejar pasar a Chesk otra vez. Xavi, si quieres ir comentando, si hay algo. Sí, bueno, al final es la misma línea, o sea, el mundo es cambiante y todo, o sea, personas del equipo pasan por diversos estados emocionales, vitales, gente que va, gente que sale, estructura organizativa que cambia, managers que cambian, yo qué sé, 1000 historias que cambian, ¿ok? Procesos que cambian. Al final, o sea, el equipo puede estar más maduro, puede bajar, o sea, el trabajo no es tan lineal. Y incluso llegando al extremo de que el equipo sea súper pro, ¿no? Que ya está súper enganchado, lo domina todo perfectamente, en una situación súper estable. Bueno, pues al final sería algo como decir, oye, pues el mejor equipo de fútbol del mundo necesita al mejor entrenador del mundo, o no, o saben jugar solos. Y además está el tema también de que incluso la gente se aburre, ¿no? O sea, pasa un tiempo en que te aburres de las situaciones, etcétera. O sea, no hay nada estable, todo es cíclico. Entonces el trabajo, yo creo que el trabajo va a llegar ahí, incluso el Scrum Master se puede cansar. Es decir, ya me cansa de ver a estos, por favor, dame a otros. Eso no pasa nunca, seguro que nunca. No. De hecho, en esta línea nosotros a veces sí que hemos hecho este ejercicio de ostras, llevas mucho tiempo con este equipo, aunque todo funcione, a veces va bien cambiar dinámicas para generar nuevas dinámicas. Es decir, un cambio de Scrum Master, por ejemplo, es algo que no tiene por qué ser. No funciona este Scrum Master, lo cambio. No, funciona perfectamente, pero llevamos tanto tiempo que hemos entrado en una rutina y está bien que haya un cambio. Te puedes plantear un cambio justamente para generar nuevas dinámicas que las que había antes funcionaban, pero igual para seguir evolucionando necesitas cosas nuevas. En cuanto a lo que decíais de esta parte de Mary Poppins, ¿no? De Diego, ¿cómo fichas a alguien que sabes que va a desaparecer? O sea, ficho a alguien para un trabajo que no tiene que hacer él. Bueno, la idea es que yo creo que el Scrum Master tiene que hacer que hay una serie de cosas que pasen, lo que no tiene por qué ser él el encargado de que pasen. De hecho, su misión es que al final esa serie de cosas pasen y él no esté. Entonces, para mí es la clave. O sea, tú tienes que asegurarte que pasen las cosas y tienes que ver que las cosas funcionan, pero no tienes por qué hacerlo tú. Es más, si todo va muy bien, no acabarás haciendo nada de eso y podrás dedicarte a hacer otras cosas, enfocarte en otras partes. Okay.
Nos quedan más o menos 5 minutos, ¿vale? Tampoco os quiero robar mucho más tiempo. Sí que me gustaría acabar con un poco una pregunta o una situación, ¿vale? Y está alineada hacia donde hemos ido y obviamente con el topic, porque si no, no tendría sentido. Imaginaos que yo ahora, bueno, tengo una empresa, no es una startup, pero tampoco es muy grande y al final sí desarrollo software y estoy metiéndome en esto de Agile, tengo equipos que van haciéndolo y tal. Entonces, alguien viene, o vosotros venís, me decís, oye, creo que necesitamos un Scrum Master. ¿Qué 3 cosas me diríais que necesita, o qué 3 justificaciones me daríais para convencerme de que necesitamos un Scrum Master? Yo me centro bastante en la parte, necesito algo tangible o me gusta lo tangible y además que miro bastante los costes. Entonces, realmente me tenéis que convencer. ¿Vale? Xavi. Pues puedes hacer así. Vamos a seguir. Sí, yo creo que al final, yo creo que la respuesta sería sencilla, ¿no? No es que, o sea, en este caso, no es que sea la mejor respuesta del mundo, pero igual es la más práctica para empezar, ¿no? En todos los sitios hay alguien que lleva los temas más operativos y de gestión de según qué cosas. Y no estoy hablando de un project manager, en absoluto, ¿eh? Pero hay que gestionar un montón de cosas, hay que crear flujo, hay que quitar cosas del camino, hay que tener un método de trabajo, hay que hacer que la gente trabaje junta. Entonces, así, a lo bruto, en todos los sitios hay alguien que facilita esto a los equipos. Por otro lado, le dices, mira, si vas a trabajar bajo este modo, vas a necesitar un product owner, ¿no? De ahí seguro que no te va a decir que no. O sea, seguro que va a necesitar un product owner. Entonces le vas a decir, ¿quieres que eso lo haga tu product owner? ¿Quieres que en lugar de estar mirando de qué va esto de qué valor hay que aportar, facilitar en el lado de negocio el recoger toda la información necesaria y hacer todo ese trabajo en el lado de negocio que también hace falta? ¿Quieres robarle todo ese tiempo para que lleve también el resto de cosas? Pues entonces le vas a bajar la performance del equipo muchísimo. Y bueno, entre que hace falta hacer ese trabajo y si no se lo va a comer él, o pues ahí tienes un tema. La alternativa, como siempre, pues que un developer haga parte de ese trabajo. Ahí también funciona. Lo que pasa es que, bueno, ya depende de la persona, que le guste más o menos, y que hacer este trabajo bien hecho, que en un grupo más o menos grandecito de gente, es un montón de horas hacerlo bien. Entonces, pues bueno, puede ser que se aguante un developer haciendo esto, pero tampoco o sea, si te vas para empezar, podría llegar así, pero tiene que estar garantizado que eso puede suceder. Si no, puedes decir, no, tú sabes que esto no va a ser así. Ok. Venga, ahora los demás y no vale repetir. No vale repetir. No vale repetir. Bueno, yo básicamente, en la línea un poco de lo que decía Xavi, me subo al tren, no diré lo mismo, pero me subirá al tren que ha empezado él. Lo digo diferente. En la vagoneta, desde la vagoneta y ya está, exacto. No, básicamente es un trabajo que hay que hacer, que al final, él comentaba, no, puede asumirlo un developer, alguien del equipo. Primero, como te decía, o sea, al final, sí, un developer puede hacerlo si tiene las ganas de hacerlo y si tiene la inquietud por hacerlo. Es decir, tú puedes poner a hacer un trabajo a alguien, pero al final, además cuando es tan delicado como este, que hará que el equipo funcione mejor, que todas las dinámicas se vayan generando correctamente, como pongas a alguien que tampoco tiene mucho interés, estás condenado al fracaso. Es decir, vamos a repartir gorros, te ha tocado este gorro. Hostia, no me gusta mucho. Bueno, te ha tocado. He leído un papel que pone que tiene que haber uno que pringue y pringas tú. Entonces, esta filosofía normalmente no lleva al fracaso porque alguien que haga algo que es tan delicado que no le interese especialmente, ya es mal camino. Entonces, poner a alguien que tenga este interés en esta serie de cosas y que además libere al final a la gente que pica código o a la persona de producto, las dos partes, para que se puedan centrar inicialmente, sobre todo, hasta que coges las dinámicas en esta parte, yo creo que es una forma de decirle, bueno, tú mismo, si quieres, o sea, tienes al final tu equipo, tiene tanta gasolina para hacer tantos kilómetros, inicialmente necesitarás a alguien
que se dedique a que, o sea, tienes que quitar gasolina del equipo para poder avanzar luego más rápido. ¿Qué quieres hacer? Inicialmente rebajo velocidad inicial aún más y luego ya deseando que al final cuando llegue el camino pueda haber recuperado y valga la pena, o pones a alguien que se dedique a hacer esto para intentar que este proceso sea más efectivo y de la manera más rápida posible. Okay. Bueno, yo me tiraría por aquí, ¿eh? Muy bien, muy bien. A mí me dejaron contra la espalda y la pared aquí. Yo me iba a montar en el que... Bueno, no, ya. Tú has sido el primero que has dicho Xavi. Entonces, yo voy a aportar otra parte. Me apoyo en algo que dice Xavi de hacerlo bien es difícil. Porque, a ver, sí, un developer de pronto lo puede hacer, pero si nos quedamos en el concepto de que el Scrum Master facilita reuniones, muy bien. Mantener un equipo motivado, buscar la mejora continua, tal. Hay un montón de trabajos que hay por detrás que si también eres un developer, eso me parece súper complicado llevar todo junto, yo creo que te vas a terminar quemando. Pero más allá de intentar convencer a alguien de necesitamos un Scrum Master, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que te parece a ti? No es que queremos adoptar Scrum porque vemos los beneficios que tiene. Vale, si tú quieres adoptar una metodología de trabajo nueva, alguien te la tiene que enseñar. Si no, si ya la sabes, pues ya la estaríamos haciendo y no tendríamos ningún problema. Si no, alguien te tiene que ayudar a empezar en este camino. Me parece que esa es la clave del Scrum Master. O sea, si nosotros queremos empezar, si nos vamos a lo técnico, queremos tener integración continua en la empresa, me parece estupendo. ¿Y quién nos va a ayudar para esto? Bueno, tendremos que buscar un experto, alguien que nos encamine y nos ayude a montar integración continua en la empresa. No nace espontáneamente, por más ganas que tenga. Entonces, si ellos quieren cambiar, si la empresa quiere cambiar, vemos los beneficios en aplicar Scrum aquí, pues vamos a buscar a alguien que nos ayude a empezar en esto y es la figura del Scrum Master. Ok, venga, va, voy a fichar al Scrum Master, ¿vale? Pues de vosotros tres, sí, me habéis convencido. Phil. ¿Alguna cosa más que queráis comentar o que queráis, algo que os hayáis quedado de lo que habéis comentado entre vosotros? Yo me quedaría un poco con, que lo habéis comentado tanto Bruno como Xavier, la parte esta de que el Scrum Master hay una parte también que está vinculada a, que no puede ser algo... Normalmente siempre suelen decir, no, el equipo técnico está acostumbrado a probar cosas, a hacer esta mejora continua. Igual sí que es cierto que desde la parte técnica es algo que, bueno, al menos en mi caso, venía muy heredada y estamos como una dinámica de probar cosas y no pasa nada, pero llega un punto que, como decía, esto, si lo frenas en la parte... no, el equipo técnico hace Scrum y el resto no, o sea, llega un punto que necesitas, o sea, hay un muro ahí que hay un día que tienes que romper. Inicialmente igual sí, para coger dinámicas e ir trabajando funciona, pero sí que hay un punto que el Scrum Master tiene que abrir esa barrera y empezar a trabajar fuera de la parte tradicional de no, los técnicos hacemos cosas raras, nos ven ahí, sí, tienen pizarras y hacen cosas. Bueno, no, esto es un porqué y poco a poco se va expandiendo porque al final para hacer que el equipo crezca necesitas de más herramientas y de que toda la compañía esté en este sentido de mejora continua. La mejora continua solo de desarrollo, para mí no es mejora continua. Ya llega un día que parará y no podrás mejorar más porque necesitas del resto de gente que también se suba al barco. Yo aportaría también que es un trabajo súper pesado también para los Scrum Master, para nosotros, el delegar el hecho de que las cosas las hagan otras personas, que nosotros facilitemos para que los demás hagan y consigan lo que quieren conseguir y no seamos nosotros los que, bueno, ¿qué es lo que quieren? Integración continua. Bueno, ya vengo yo, lo monto yo, busco los servidores, que es a lo que estás acostumbrado, o por lo menos yo que hace nada era developer, a tú hacer las cosas. Cuando empiezas a este rol donde tienes que invitar a la gente a que hagan ellos lo que necesiten hacer, es difícil también dejar hacer, ¿sabes? Que tú dices, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? Tal cosa, venga, va, tiren. Y ves que no, y falta, y cuño, no están tirando el carro, esa desesperación que te da como, ya lo hago yo, tranquilo, que ya los ayudo, ¿sabes? Que al final termina siendo contraproducente. Eso también es un proceso evolutivo de uno como Scrum Master y es parte súper complicada del rol. Okay. ¿Sabe alguna cosa más? A mí me ha gustado mucho lo que han dicho los dos. Éxito, eso se merece un sticker, un momento. Sí, sí, exacto, por favor, yo también el sticker final de todos, además. Vale, pues bueno, muchas gracias. A mí me ha parecido súper interesante. Espero que a vosotros también.
y que además Un placer. sirva de lo que habéis hablado para justo las personas que a veces están en contra, de cuando haya que convencerlo, quizás enviarle el vídeo, decir, mira, aquí tienes gente que os explica y, oye, y así me ahorro yo tener que hablar. Ya veo por dónde iba lo del vídeo. Era un engaño. Era un Es engaño para vosotros, ¿no? Para mí. para no tener que hablar tú, pones play y te vas a otra sala. Claro. Vale. Maravilloso. Muy bien. Un placer, ha sido un placer. Bueno, muchas Claro que sí. gracias. Igualmente. Venga, Muchas gracias. Hasta luego.